Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y nunca me has visto, hola. Soy Molly Westbrook y cada semana subo videos de crímenes reales. Así que si crees que es algo por lo que te gustaría quedarte, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto del estado de Missouri, cuando una niña desapareció repentinamente después de bajarse del autobús escolar una tarde de 1993, la policía y la comunidad local actuaron de inmediato para buscarla. Buscaron con desesperación, rezando para hallarla viva y bien y que volviera con su familia. Pero trágicamente eso no ocurrió cuando, más de una semana tras la última vez que la vieron, hallaron su cuerpo. Había sido víctima del homicidio más bárbaro. A pesar de que la policía investigó a varios sospechosos diferentes, nunca encontraron pruebas sólidas que vincularan de manera definitiva a alguien con este crimen. Y así pasaron años y años con poco o ningún avance en el caso y sin justicia. Eso ocurrió más de 25 años después del crimen, cuando los detectives finalmente lograron un avance importante. Fue gracias a los avances en la ciencia forense que se pudo encontrar una respuesta sobre quién le quitó la vida a esta pequeña niña, un depredador sexual enfermo y retorcido con antecedentes de abuso a niños pequeños. Vamos a adentrarnos en el horrible caso de Angie Hausman. Pero antes de entrar en el caso, por favor, escucha con atención lo siguiente. Este video contiene temas fuertes como la pedofilia, la tortura, el abuso sexual hacia menores y la pornografía infantil. Se recomienda discreción al espectador. Esta semana regresaremos a finales de 1993, hace casi 32 años, en la ciudad de Santa Ana, ubicada al noroeste del condado de St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Y ella es Angie Hausman. Era una niña de 9 años que vivía en Santa Ana con su familia. Ángela María Hausman nació el 18 de febrero de 1984 y su padre era Angelo D'Andrea. Su madre era Diane Hausman Bone. Aunque sus padres ya no estaban juntos cuando ocurrió el caso, se habían separado y Diane se casó de nuevo. Ella se casó con Ronald Bone, quien se volvió el padrastro de Angie. Y Diane y Ronald eventualmente tuvieron un hijo juntos, un hijo al que llamaron Ronald Jr., así que Angie ahora era una hermana mayor y era aproximadamente 6 o 7 años mayor que Ronald Jr. Creo que él tenía solo como 2 años y medio cuando ocurrió este caso y la familia vivía en una casa en Wright Avenue en St. Anne. Las personas que conocían a Angie la describían como una niña muy brillante y feliz, de quien se decía que era muy extrovertida. Le gustaba hacer amigos, salir a jugar y siempre sonreía, era aventurera y despreocupada. Y se decía que Angie traía alegría a cualquier lugar al que entraba, podía iluminar cualquier habitación con su sonrisa. Angie era una niña muy femenina. Sus colores favoritos eran el rosa y el morado. Le encantaba bailar y le encantaban las Barbies. Tenía muchas muñecas Barbie. Y a pesar de tener solo 9 años, ya sabía lo que quería hacer con su vida, lo que quería ser de grande como carrera. Ella quería ser asistente de enfermería, lo que me parecía muy tierno. Eso realmente me llamó la atención cuando estaba investigando este caso. Porque, ya sabes, si le preguntas a la mayoría de los niños menores de 10 años qué quieren ser cuando sean adultos, la mayoría dirá, quiero ser futbolista, estrella del pop o solo famosa. Y aquí estaba Angie, quien quería ser asistente de enfermería y solo quería ayudar a la gente. Eso muestra lo amable, cariñosa y gentil que era, incluso con solo 9 años. Angie estudiaba en la escuela primaria Buda en St. Louis, Missouri. Ella estaba en 4º grado y se decía que era muy popular en la escuela. Tenía muchos amigos, era muy querida por sus maestros y disfrutaba mucho la escuela. Su madre, Diane, dijo que Angie a menudo esperaba con ansias llegar a casa por la tarde y mostrarle a su mamá lo que había hecho en la escuela ese día. Siempre se sentía orgullosa de mostrarle a su mamá lo que creaba, y la escuela es exactamente donde Angie Hausman había estado el día en que ocurrió este caso. 18 de noviembre de 1993, el día en que las vidas de la familia Hausman/Bone cambiaron para siempre. Era un jueves y, por supuesto, un día que realmente comenzó como cualquier otro para Angie. Ella se fue a la escuela en la primaria Buda, hasta donde sé tuvo un buen día normal. Como siempre, al terminar la escuela, tomó el autobús escolar para regresar a casa. Angie bajó del autobús escolar cerca de las 4 de la tarde.
Según fuentes, su parada estaba en la intersección de Wright Avenue y St. Gregory Lane. A solo media cuadra de su casa, le habría tomado menos de 5 minutos llegar caminando. Era un camino que conocía muy bien y había recorrido incontables veces sola. Y sin embargo, esta vez, en este día en particular, el 18 de noviembre de 1993, Angie Hausman, de 9 años, comenzó su camino a casa. Pero nunca llegó, nunca regresó a casa. En algún punto de su camino algo le pasó, lo que hizo que simplemente desapareciera misteriosamente. Poco después, la madrastra de Angie, Diane, y su padrastro, Ron, notaron que algo andaba mal. Cuando Angie no había regresado dentro de media hora a una hora de su horario habitual de llegada, estaban preocupados, ya que nunca le tomaría tanto tiempo regresar caminando desde la parada del autobús. Quiero decir, a veces podía llegar un poco tarde si venía caminando con una amiga y se entretenía un poco platicando, pero no una hora después, eso no era común. Así que sus papás salieron a buscarla caminando por las calles y llamando su nombre. Aparentemente los vecinos también se unieron a la búsqueda, pero no tuvieron suerte, no se le veía por ningún lado. Unas horas después de que Angie bajó del autobús, cerca de las 7 p.m., la familia reportó su desaparición a la policía. Por supuesto, dada la naturaleza de este caso, el hecho de que una niña de 9 años, estuviera desaparecida, la policía no perdió tiempo aquí. Actuaron de inmediato y la búsqueda de Angie Hausman comenzó de inmediato, y esta fue una búsqueda muy, muy grande. No solo la policía local trabajaba en esto, también el departamento de policía de St. Anne. Pronto pidieron ayuda al escuadrón de casos mayores de St. Louis e incluso al FBI porque temían que pudieran estar ante un caso de secuestro infantil. Y mientras más tiempo pasa un niño desaparecido, menos probable es que la policía lo encuentre con vida y lo regrese a su familia. Todos trabajaban en esto, iniciaron grandes búsquedas y reclutaron varios policías que buscaban a pie. También trajeron helicópteros para escanear las zonas boscosas desde el aire. Pidieron ayuda al público y el caso de Angie rápidamente estuvo en todas las noticias. Todos en la comunidad sabían de la desaparición de Angie Hausman. Incluso personas del público se ofrecieron como voluntarios para ayudar a buscarla. La policía también entrevistó a los demás niños que viajaban en el mismo autobús ese día y tomó sus declaraciones. Confirmaron que se bajó en su parada a las 4 de la tarde como siempre. Y hablaron con todos los residentes que vivían a lo largo de la ruta que Angie habría tomado para regresar a su casa. Pero ¿lo puedes creer? A pesar de que esto fue a plena tarde, nadie pudo recordar haber visto a Angie ni haber visto lo que le pasó. No parecía haber testigos en la cueva y tristemente empezaron a pasar los días sin noticias, realmente, sin ningún avance. La policía no tenía idea de lo que le había pasado a Angie ni de dónde estaba. Y como te puedes imaginar, este tiempo fue simplemente una agonía total y absoluta para la familia de Angie. Cada minuto que pasaba sin noticias probablemente se sentía como una hora para ellos. Debieron haberse sentido enfermos de preocupación. Y luego, 9 días después de que Angie desapareció, llegó la noticia que absolutamente nadie quería escuchar. El miedo que la policía, el público y la familia de Angie desesperadamente esperaban que no se hiciera realidad. El cuerpo de una joven fue encontrado la mañana del 27 de noviembre de 1993. Poco después de las 11 de la mañana, un par de cazadores de ciervos caminaban por esta zona boscosa en el área de conservación memorial August A. Bush, en el condado de St. Charles, Missouri. A poco más de 20 millas de donde vivía Angie en St. Anne, ellos caminaban por esta zona de vida silvestre buscando ciervos cuando se encontraron con algo. La escena más horrenda y angustiante que puedas imaginar. Esto es solo una advertencia rápida antes de continuar. Los siguientes detalles son muy, muy perturbadores. Cubierta de trozos de hielo y atada a un árbol, encontraron el cuerpo desnudo de una niña, una pequeña, y estaba muerta. Así que, en un estado de completo shock, los cazadores de ciervos contactaron de inmediato a la policía, quienes pronto llegaron al lugar. Y por supuesto, no había realmente ninguna duda sobre quién era esta niña. La policía prácticamente supo al instante que era Angie Hausman. Tenía que ser ella. Estuvo desaparecida 9 días, tiempo en que se realizó una intensa búsqueda para hallarla. Prácticamente todos los policías de Missouri sabían del caso, así que simplemente sabían que tenía que ser Angie. Y las pruebas en la escena pronto lo confirmaron.
Cerca del cuerpo de la niña, la policía encontró un par de bolsas de plástico desechadas que contenían ropa de niña, como unos tenis, una camiseta, un abrigo rosa claro, unos calcetines rojos y también algunos materiales, unas tiras de tela de una ropa interior de Barbie de niña que estaba rota, y estas prendas coincidían exactamente con la ropa que se sabía que Angie llevaba puesta el día que desapareció. La ropa que llevaba a la escuela el 18 de noviembre de 1993. Pero no solo eso, creo que también encontraron un par de libros escolares en estas bolsas. Y efectivamente, el nombre en estos libros era Angie Hausman o Angie Bone. El apellido de su padrastro era Bone, así que a veces se hacía llamar Angie Bone. Esta niña en el bosque era Angie. Después de 9 días insoportables de búsqueda frenética, la encontraron y, trágicamente, la policía supo de inmediato que había sido asesinada. Y era evidente, solo con ver su cuerpo, que había sufrido la muerte más aterradora imaginable. Como mencioné, Angie estaba totalmente desnuda y su asesino la ató a un árbol. Le ataron las manos con esposas detrás de la espalda y luego las sujetaron al árbol. Llevaba unos pantalones de mezclilla azules, que tal vez eran de Angie, y le pusieron una mordaza. Parte de la tela de su propia ropa interior de Barbie había sido metida en su boca. Además, tenía mucha cinta adhesiva en la cara. Creo que casi toda su cara, incluida la boca, estaba cubierta con cinta adhesiva para evitar que gritara. La única parte de su cara que no estaba cubierta era su nariz. Había un pequeño espacio donde estaba su nariz. Se determinó que Angie todavía estaba viva cuando la llevaron a este lugar y la ataron al árbol. Ella estaba descalza, con mucho lodo en los pies donde la habían hecho caminar al bosque, y la policía pudo ver marcas en el suelo junto al árbol de donde ella había intentado liberarse. Le pedían que se levantara, pero no podía. Y aunque era evidente por las lesiones en su cuerpo que había sido golpeada por su agresor, al final la causa de su muerte fue hipotermia. Aunque Angie había estado desaparecida durante 9 días, en realidad se determinó que solo llevaba muerta unas horas antes de que encontraran su cuerpo. La habían mantenido con vida durante la mayor parte del tiempo que estuvo desaparecida. Obviamente la habían tenido cautiva en algún lugar y la golpearon durante esos 9 días, como dije. Tampoco le dieron casi nada de comer durante ese tiempo. Le habían dado casi nada de agua, estaba extremadamente deshidratada y desnutrida. Pero sí, todavía estaba viva cuando la llevaron al bosque. La trajeron a estos bosques menos de 24 horas antes de que la encontraran. Estaba atada y amarrada y luego la dejaron para morir. Su asesino la dejó afuera sola, atada a este árbol, y permitió que simplemente muriera de frío. Como mencioné, la causa de su muerte fue hipotermia. No hay palabras para eso. No puedo encontrar las palabras para describir lo enfermizo de este crimen. En todos mis años haciendo contenido de crímenes reales, este es, sin duda, uno de los casos más terribles y angustiantes que he investigado. La maldad, la pura maldad de este asesino para poder hacerle algo así a una niña inocente de 9 años. Simplemente dejarla morir de frío sola en el bosque por la noche. Desafía toda creencia, de verdad. Y al pensar en la pobre familia de Angie, en el trauma que debieron haber sufrido cuando se enteraron de lo que le pasó, los horrores a los que fue sometida en sus últimos momentos y los 9 días anteriores, es simplemente desgarrador. Y el motivo detrás de este crimen lo hizo aún más devastador. El médico forense pudo determinar que durante los 9 días que estuvo cautiva, Angie fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones por el perpetrador. Este fue un crimen motivado sexualmente, o sea, la gente simplemente no lo podía creer. Cuando se difundió la noticia de que el cuerpo de Angie había sido encontrado y los detalles de este crimen sádico se esparcieron por la comunidad, todos quedaron en estado de shock. Porque antes de esto se pensaba que el área de Santa Ana era un lugar muy seguro para vivir. La criminalidad era baja, los niños jugaban libremente en las calles sin que sus padres los vigilaran todo el tiempo, porque esto simplemente no pasaba aquí. Las detectives describieron cómo lo que le pasó a Angie Hausman casi marcó la pérdida de la inocencia de este vecindario, porque de repente los niños ya no podían ser niños, ya no podían salir a jugar, porque los padres estaban aterrados. Estaban tan alerta por miedo de que su hijo pudiera ser el siguiente.
porque este asesino depravado andaba suelto y podía atacar de nuevo en cualquier momento. Quiero decir, alguien que es capaz de hacerle esto a una niña de 9 años es más que capaz de hacerlo de nuevo, de quitarle la vida a otra persona. Así que ahora la investigación de persona desaparecida se había convertido en una investigación por asesinato, con los detectives decididos a atrapar al individuo retorcido que había cometido este crimen atroz. Ahora, en cuanto a las pruebas del caso, por supuesto. Esto fue a principios de los años 90 y aunque la tecnología forense existía, todavía estaba en sus primeros años relativamente. Había preocupación de que en ese momento los científicos quizá no lograran obtener pruebas de ácido desoxirribonucleico del asesino. Los objetos de la escena y el cuerpo de Angie se enviaron al laboratorio para análisis. Y afortunadamente los científicos sí lograron un avance cuando examinaron la cinta adhesiva, la cinta que había sido pegada en la cara de Angie. Pudieron encontrar 3 huellas dactilares diferentes en el lado adhesivo de la cinta adhesiva. Ahora, desafortunadamente, por lo que pude averiguar, estas eran solo huellas parciales, no huellas dactilares completas. Por eso no fue suficiente para subirlas a la base de datos Animal and Plant Health Inspection Service en Estados Unidos y buscar coincidencias en el sistema automatizado de huellas dactilares. Pero seguía siendo buena evidencia para la investigación. Si identificaban a un posible sospechoso futuro en el caso, podían comparar sus huellas con estas huellas de la cinta adhesiva y ver si había una coincidencia de esa manera. Otra parte de sus investigaciones obviamente involucraba seguir pidiendo información al público. Llegaron varias pistas y sugerencias que la policía investigaría. Y hubo una en particular que la policía pensó que podría haber sido significativa. Esta pista en realidad era sobre otro crimen, otro secuestro de otra niña pequeña que había ocurrido muy poco antes de que Angie desapareciera. Ahora, algunas fuentes dicen que este secuestro ocurrió solo un par de días antes de que Angie fuera llevada. Algunos dicen que fue unos 10 días antes, así que no estoy segura de cuál es la versión correcta. Poco antes, Angie desapareció. En otro vecindario cercano, una niña de 11 años caminaba a casa después de bajarse del autobús escolar, cuando un hombre, un desconocido, se le acercó, la agarró y la arrastró hacia unos arbustos. Y fue ahí donde agredió sexualmente a la pobre niña. Por suerte, la niña sobrevivió al ataque. Ella pudo liberarse y escapar y pudo darle a la policía una buena descripción de su atacante. Tan buena que lograron hacer un retrato hablado y el hombre fue arrestado. Además, este individuo también fue sospechoso en el caso de Angie Hausman por la gran similitud de los crímenes. Ambas víctimas eran niñas pequeñas, secuestradas tras bajar del autobús escolar y agredidas sexualmente. Así que él también fue considerado muy seriamente como sospechoso en el caso de Angie. Sin embargo, finalmente fue descartado cuando la policía pudo establecer que él no estaba cerca del área el día en que Angie Hausman fue secuestrada. De hecho, aparentemente él estaba en otro estado completamente diferente, así que no pudo haber sido su asesino. Así que esa pista resultó ser un callejón sin salida, y desafortunadamente no sería la única. Las detectives siguieron investigando las innumerables pistas que habían recibido, pero todas llevaban a ninguna parte. Era solo un callejón sin salida tras otro, lo que trágicamente significó que el caso se enfrió y permaneció sin resolverse. Durante años la policía investigó a otros sospechosos, delincuentes sexuales, pederastas y asesinos de niños. En un momento tenían una fuerte teoría de que, nuevamente, el caso de Angie podría haber estado relacionado con otro crimen, otro asesinato de un niño. El asesinato de una niña de 10 años llamada Cassidy Center, que ocurrió solo unos días después del caso de Angie en Hazelwood, Missouri. Así que sí, se consideró si el hombre que mató a Cassidy era el mismo hombre que mató a Angie. Pero esta teoría fue descartada cuando se identificó y arrestó al asesino de Cassidy. Al año siguiente de su asesinato, en 1994, Thomas Brooks fue investigado, pero se descartó su implicación en el caso de Angie Hausman. Y como dije, los detectives investigaron a otros criminales violentos y delincuentes sexuales a lo largo de los años, pero lamentablemente nunca pudieron vincular de manera definitiva a ninguno de ellos con el crimen, lo que resultó en que el caso de Angie permaneciera sin resolverse. Aproximadamente 8 años después del asesinato de Angie, surgió otro sospechoso prometedor en la investigación. Era un criminal convicto de Illinois llamado Corey Fox. De hecho, él era un asesino convicto. Estaba en prisión por, creo, haber asesinado a un antiguo compañero de trabajo suyo. Después en la cárcel mató a su compañero de celda
Y 8 años después del asesinato de Angie, Corey Fox de hecho confesó ser responsable de su muerte también, mientras estaba tras las rejas. En 2001, la policía que investigaba el caso de Angie habló con Corey Fox sobre la confesión. Y su historia era que él y un amigo, un cómplice suyo llamado Virgil, habían cometido este crimen juntos. Ambos secuestraron a Angie mientras ella caminaba por la calle. La convencieron de subirse a su auto. La retuvieron como rehén en casa de Virgil varios días antes de llevarla al área de conservación, donde luego la hallaron. Y simplemente la dejaron morir en las temperaturas heladas. Corey dijo que originalmente no tenían la intención de matar a Angie. La razón por la que la secuestraron fue por dinero. Pensaron que tal vez podrían obtener algo de dinero de rescate de la familia Hausman a cambio del regreso seguro de Angie. Sin embargo, decidieron que ella tenía que morir cuando se dieron cuenta de que Angie había estado con ellos durante varios días. Obviamente ella recordaba con detalle los rostros de Corey y Virgil y probablemente podría identificarlos ante la policía. Y así que decidieron simplemente matarla. Sin embargo, al investigar más a fondo esta confesión de Corey Fox, la policía pudo darse cuenta bastante rápido de que era una mentira. Él había dado una confesión falsa. Verás, durante su confesión, él dio muchos detalles sobre el crimen, muchos de los cuales en realidad eran ciertos, eran correctos. Pero la policía pudo establecer que los detalles que él había acertado eran de conocimiento público. Eran cosas que ya se habían dado a conocer a los medios sobre el asesinato de Angie. Otros aspectos del crimen que se habían ocultado al público, él los había dicho mal. Por ejemplo, la policía no había dado detalles sobre las esposas que se usaron para atar las manos de Angie detrás de su espalda. Así que le preguntaron a Corey Fox sobre esas esposas, le preguntaron de qué estaban hechas y él insistió en que eran de plástico. Eran esposas falsas de juguete de plástico, pero en realidad eran de metal. Así que esa fue una gran inconsistencia. Y había otras inconsistencias. Describió de manera incorrecta la ropa que Angie llevaba puesta, entre otras cosas. Así que la policía simplemente sabía que esta era una confesión falsa. Corey Fox era conocido por buscar atención entre las fuerzas del orden. Solía confesar crímenes con los que no tenía relación, supongo que por notoriedad. Eso fue lo que pasó aquí. En realidad, él no participó en el asesinato de Angie Hausman. Y hasta donde yo sé, su supuesto cómplice Virgilio ni siquiera existía. Corey lo había inventado, así que en última instancia, Corey Fox fue descartado como sospechoso. Otro sospechoso prometedor surgió en 2008, así que aproximadamente 15 años después de que ocurriera este caso, esta vez se trataba de un individuo llamado Roger Martin. Y de hecho la policía llegó a estar bastante convencida de que él era el autor. Porque realmente parecía alguien que sería capaz de cometer un crimen tan atroz. Verás, Roger Martin era un pedófilo, tenía antecedentes penales por abuso sexual a menores. Y de hecho, uno de los crímenes que cometió fue inquietantemente similar al caso de Angie Hausman, ya que Roger Martin llevó a una de sus víctimas, una niña, al mismo bosque donde se descubrió el cuerpo de Angie. Y ahí la agredió sexualmente. Pero esa no es la única razón por la que la policía estaba bastante segura de que Roger Martin podría haber sido el asesino de Angie. Verás, al revisar los antiguos archivos del caso de Angie, los detectives pudieron ver que Roger Martin en realidad fue visto muy cerca de la escena del crimen el mismo día en que se descubrió el cuerpo de Angie. Aparentemente, él estaba estacionado en su camioneta al costado del camino, cerca del bosque, creo, casi observando a la policía mientras acordonaban la escena del crimen. La policía le preguntó por qué estaba ahí en ese momento, y él afirmó que estaba cazando venados, aunque en realidad no tenía ningún equipo de caza de venados con él en ese momento. También se descubrió que él había mentido sobre su paradero el día que Angie fue secuestrada. Afirmó haber estado en el trabajo, pero los investigadores probaron que no era cierto. No puedo mentir si me pregunto por qué. Pasaron 15 años para que Roger Martin fuera considerado sospechoso en este caso, aunque fue visto cerca de la escena del crimen. Pero bueno, para 2008 finalmente ya estaba en el radar de los detectives y lo llevaron para interrogarlo. Él lo negó completamente. Insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato de Angie Hausman. Comentó que nunca había visto su rostro hasta que la policía le mostró fotos en la entrevista, lo que realmente lo molestó.
Cada vez que la policía le ponía una foto de Angie enfrente, él inmediatamente la volteaba. Eso lo enojaba, lo cual creo que solo hizo que la policía estuviera aún más convencida de que él era responsable. ¿Sabes? Lo hacía por culpa, no podía soportar ver la cara de Angie porque era culpable. La sospecha solo creció más cuando Roger Martin se sometió a una prueba de estrés de voz, lo cual es diferente a una prueba de polígrafo porque no te conectan nada. Obviamente, en una prueba de polígrafo te conectan cables, sensores para monitorear presión arterial, ritmo y frecuencia respiratoria, etc. Para detectar el engaño, detectar si una persona podría estar mintiendo. Mientras que sí, con una prueba de estrés de voz no te conectan nada. Están tratando de detectar el engaño a partir de tu voz, de cualquier cambio en tu voz. Lo cual parece que sería incluso menos preciso que las pruebas de polígrafo, para ser honesta. Pero sí, hicieron que Roger Martin se sometiera a esta prueba de estrés de voz, la cual aparentemente indicó engaño, que no estaba siendo 100% sincero. Pero claro, eso no era realmente una prueba sólida en su contra para nada, y la policía no pudo encontrar ninguna otra evidencia concreta que lo vinculara al crimen, así que recurrieron a las huellas dactilares. Pudieron obtener las huellas dactilares de Roger y las compararon con las huellas del asesino encontradas en la cinta adhesiva que se usó para tapar la cara de Angie. Y puedes creerlo, no coincidían. A pesar de que había cometido un crimen similar en la misma zona y de que fue visto cerca de la escena del crimen de Angie el día en que se descubrió su cuerpo, él era inocente de este asesinato. No era el asesino de Angie, lo cual creo que fue una sorpresa para los detectives. Como dije, realmente creyeron que era él por un momento, pero ahora estaban de vuelta al punto de partida. Y tristemente, una vez más, el caso quedó estancado, siguió sin resolverse. La policía siguió trabajando en ello a lo largo de los años, pero realmente estaban teniendo muchas dificultades, muchísimas dificultades para resolver este crimen. Pero algo que nadie estaba haciendo en este caso era rendirse. Ni la policía ni la comunidad se rendían. Los habitantes de Saint Anne, en el condado de St. Louis, nunca olvidaron este caso, nunca olvidaron a Angie. Ellos siguieron la investigación durante años y décadas tras el crimen, esperando saber que el asesino había sido identificado. Pero cuando esa noticia aún no llegaba tras tantos años, 3 mujeres de la comunidad local decidieron hacer lo que pudieran para mantener viva la memoria de Angie y también para seguir difundiendo información sobre su caso. Sus nombres eran Amy, Trish y Debbie, y juntas formaron el grupo Ángeles de Angie por la Justicia. Y esto llevó a que se creara una nueva fuerza especial dentro del Departamento de Policía del Condado de St. Charles, con un nuevo equipo de investigadores y fiscales asignados al caso. Con nuevas perspectivas, quizá encuentren pistas y sospechosos tras todo este tiempo. La Fuerza Especial se creó en 2018, 25 años después del asesinato de Angie. Y lo principal que quería hacer la Fuerza Especial era usar la ciencia forense para, con suerte, finalmente avanzar en este caso. En los 25 años desde el asesinato de Angie, la tecnología de ácido desoxirribonucleico avanzó y evolucionó. Había avanzado muchísimo, así que la policía esperaba que ahora pudieran usarla para acercarse un paso más a atrapar al asesino. Porque, como sabemos, como hablamos antes, la única evidencia forense que la policía tenía en el caso hasta ahora eran esos 2 pares de huellas dactilares parciales en la cinta adhesiva. Pero con nuevas y mejoradas técnicas de ácido desoxirribonucleico ahora a su disposición, los expertos podrían encontrar algo más. ¿Hay otro ácido desoxirribonucleico del responsable en las pruebas antiguas de la escena del crimen? La policía sacó todas las pruebas de 1993 del almacén para investigarlo. Como las bolsas de plástico, las esposas y la ropa de Angie enviadas al laboratorio forense para pruebas. Y como la suerte lo quiso, los científicos lograron un avance. Descubrieron ácido desoxirribonucleico masculino no identificado en el borde de la tela de la ropa interior rosa de Barbie de Angie. Según una fuente, era literalmente como una cantidad de ácido desoxirribonucleico del tamaño de un chícharo, así que era muy, muy, muy pequeña. Pero este diminuto ácido desoxirribonucleico fue un gran avance en la investigación. Esto debió venir del asesino. La policía subió este ácido desoxirribonucleico a CODIS, la Base Nacional de Datos de Ácido Desoxirribonucleico, para buscar una coincidencia. Esto fue en marzo de 2015 y ¿puedes creerlo? Inmediatamente apareció una coincidencia. Había una coincidencia con el ácido desoxirribonucleico no identificado en CODIS. Esa coincidencia era con un hombre llamado Earl Webster Cox. Entonces, ¿quién era Earl Webster Cox?
Él tenía unos 61 años en 2019, así que en 1993 tendría cerca de 35 años. La policía lo supo al revisar su historial criminal. Simplemente sabían que finalmente estaban en el camino correcto aquí. Aunque Earl Cox nunca había sido considerado una persona de interés, específicamente en el caso de Angie, era bien conocido por las autoridades porque era un delincuente sexual condenado, un delincuente sexual infantil. Un poco sobre él, según fuentes, Earl Cox nació y creció en el condado de San Luis. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 17 o 18 años en 1975, en realidad se unió a la Fuerza Aérea, pero no estuvo en la Fuerza Aérea por mucho tiempo. Fue dado de baja deshonrosamente solo 5 años después de enlistarse, tras ser declarado culpable de abusar de 4 niñas pequeñas de entre solo 7 y 11 años de edad. Fue sentenciado a 8 años de prisión por estos delitos. Sin embargo, frustrantemente, fue liberado tras solo 5 años en prisión en 1992. Fue liberado justo un año antes del asesinato de Angie Hausman. Volvió a vivir a San Luis y, según fuentes, en 1993 tenía una hermana que vivía a menos de 1 milla de donde Angie fue secuestrada. Creo que él solía quedarse o visitar seguido a su hermana. Rápidamente volvió a abusar sexualmente de niños pequeños tras su liberación y en 2003 fue arrestado nuevamente después de una operación encubierta. En ese momento él vivía en Colorado y básicamente él había estado intercambiando mensajes en línea con quien pensaba que era una niña de 14 años, que en realidad era una agente federal encubierta. Pero él le estaba pidiendo a esta niña de 14 años que fuera su esclava sexual e incluso le envió dinero para que pudiera comprar un boleto de autobús y así ir a visitarlo a Colorado. Así que fue arrestado por eso. Y cuando la policía confiscó su computadora, encontraron contenido realmente enfermizo y perturbador. Encontraron más de 45 imágenes explícitas de niños. Encontraron tanta pornografía infantil y también descubrieron que Earl Cox en realidad había estado dirigiendo esta red de pornografía infantil en línea. Fue arrestado y condenado por delitos de pornografía infantil y por intentar atraer a un menor a cruzar fronteras estatales para actividad sexual. Ahora, aparentemente debía estar en prisión hasta 2011. Ese era el momento en que sus sentencias por estos crímenes habrían terminado y habría sido liberado. Una jueza federal calificó a Earl Cox como, entre comillas, sexualmente peligroso. Y se determinó que era un riesgo demasiado grande dejarlo en libertad porque había una alta probabilidad de que reincidiera. Creo que, cuando se realizó la coincidencia de ácido desoxirribonucleico en el caso de Angie en 2019, él ya estaba encarcelado indefinidamente. No tenía fecha de liberación. Él estaba tras las rejas en 2019, cuando la policía lo identificó como el asesino de Angie Hausman a través del ácido desoxirribonucleico encontrado en su ropa interior. Así que la policía fue a hablar con él. En ese momento, él estaba detenido en una prisión en Carolina del Norte. Así que los detectives viajaron a Carolina del Norte y comenzaron a interrogar a Earl Cox, de 61 años, sobre el asesinato en 1993 de Angie Hausman, de 9 años. Sin embargo, se negó a decir o admitir algo. De hecho, antes de que siquiera comenzara realmente la entrevista, él les dijo a los detectives: no voy a hablar. Básicamente, él dijo que simplemente respondería a todo sin comentarios. Pero por supuesto eso no importó. La policía sabía que tenían al tipo correcto, confesara o no. Tenían coincidencia de ácido desoxirribonucleico, conocían sus antecedentes penales y que era un pedófilo conocido. Y mientras seguían buscando pruebas, pudieron fortalecer aún más su caso contra Earl Cox. Compararon sus huellas dactilares, ¿verdad? Las compararon con las 3 huellas que se habían detectado en la cinta adhesiva que estaba asegurada alrededor de la cabeza de Angie. Y, por supuesto, coincidieron. Sus huellas coincidían exactamente con las huellas del asesino. Así que ahora la policía tenía un caso bastante sólido en su contra y fue acusado. En junio de 2019, Earl Webster Cox fue acusado de asesinato en primer grado de Angie Hausman, así como de secuestro y sodomía. Aparentemente, la policía sí investigó la posibilidad de que Earl Cox no haya actuado solo. Pensaron que tal vez podría haber tenido un cómplice. Y así, cuando se difundió la noticia de su arresto, la policía también anunció que podría haber más arrestos por venir. Todavía no estaban seguros, pero hasta donde yo sé, nunca pasó nada realmente con eso. La policía nunca encontró pruebas de que hubiera otras personas involucradas y no se realizaron más arrestos.
Los fiscales estatales hicieron un trato con Earl Cox antes de iniciar los procedimientos judiciales, por el cual no buscarían la pena de muerte para él si aceptaba finalmente confesar este crimen y declararse culpable de los cargos. Y él aceptó este trato. Obviamente, al darse cuenta de que las pruebas estaban en su contra, decidió finalmente admitir que sí, él fue quien secuestró y asesinó a Angie Hausman, de 9 años, hace todos esos años. Earl Cox relató que la tarde del 18 de noviembre de 1993 conducía rumbo a la casa de su hermana en St. Anne's. Si recuerdas, su hermana vivía a solo media milla de la parada de autobús de Angie. Iba a casa de su hermana cuando su auto se descompuso. Básicamente estaba teniendo algunos problemas mecánicos, así que tuvo que detenerse al costado del camino e intentar arreglar su auto. Y fue entonces cuando Angie, de 9 años, pasó por ahí mientras regresaba a su casa. Los dos empezaron a conversar. Creo que Earl en realidad intentó decir que fue Angie quien inició la conversación con él. Y mientras estaban platicando, él le preguntó a Angie si tenía hambre y ella dijo que sí. Así que él le ofreció llevarla a Burger King para comprarle algo de comer y Angie se subió a su camioneta, se subió voluntariamente a su camioneta. Por supuesto, si todo eso es verdad o no, no lo sabemos. Es muy probable que no lo sea y que este crimen fue mucho más premeditado de lo que Cox daba a entender. Probablemente buscaba una víctima esa tarde, alguna niña para secuestrar. Pero de todos modos, él dijo que Angie se subió a su auto y que terminó llevándola a su domicilio. Y como sabemos, la mantuvo como rehén ahí por más de una semana durante 9 días completos. Durante ese tiempo apenas le dio de comer, casi no le dieron nada de comida ni agua. La golpeó y la agredió sexualmente en repetidas ocasiones antes de finalmente llevarla a esa zona boscosa en el condado de San Carlos en medio de la noche. Ahí la inmovilizó, la ató al árbol, le envolvió la cara con cinta adhesiva y simplemente se fue. La abandonó en el frío hasta que murió. Eso fue todo. Simplemente siguió con su vida como si nada, como si no hubiera cometido el crimen más horrible y sádico. En agosto de 2020, después de haberse declarado culpable de los cargos, Earl Webster Cox fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, resultó que solo pasaría alrededor de 4 años en prisión por este crimen, porque apenas el año pasado, a finales de 2024, Earl Webster Cox falleció. Falleció supuestamente por causas naturales, mientras por supuesto seguía tras las rejas. Trágicamente, la madre de Angie Hausman, Diane, también ha fallecido. Lo terrible es que falleció en 2016 tras luchar contra el cáncer. Así que murió sin saber nunca quién le quitó la vida a su hija, sin tener esas respuestas, sin ver justicia. Es una nota triste para terminar. Pero eso concluye este caso tan triste, el caso absolutamente devastador de Angie Hausman. De nuevo, como dije antes, uno de los casos más enfermizos, perturbadores y angustiantes que he cubierto. Pensar en el puro miedo y terror que Angie debió haber experimentado en esos 9 días antes de su muerte es simplemente horrible. Y me alegra mucho que Earl Cox ahora esté muerto y que ya no pueda hacerle daño a otro niño nunca más. Pero me enfurece mucho que él nunca habría podido cometer este crimen si no lo hubieran liberado. En 1992 fue sentenciado a 8 años de prisión por abusar de 4 niñas pequeñas. Lo liberaron en 1992, un año antes del asesinato de Angie. Si no lo hubieran liberado antes de tiempo, no habría cometido este crimen, pero así fue. Eso es todo sobre el caso de Angie Hausman. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Siéntanse libres de decirme qué otros casos quieren que cubra en el canal. Pueden dejarlos en los comentarios. O, alternativamente, pueden ir a mi formulario de solicitud de casos, que siempre está enlazado en la caja de descripción de cada uno de mis videos. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Bye.